Buen día. Eh, a ver, ya estoy compartiendo mi escritorio. Les voy a agradecer que me confirmen que me escuchan y que están viendo la presentación. Perfecto, gracias. Entonces, a ver, ya habíamos arrancado con este capítulo que, como les decía, es el último formalmente de la materia y que tiene que ver con el traslado de hidrogramas de un punto a otro bajo la denominación de propagación de caudales, traslación de ondas de crecida, transporte de hidrogramas, tránsito de avenidas, todas esas denominaciones para estas técnicas que nos permiten llevar un hidrograma de un punto aguas arriba hacia un punto aguas abajo, ya sea a través de reservorios o a través de canales, ríos, ¿no? Entonces, esta laminita que les estoy mostrando acá nos señala las operaciones que cualquier modelo o más bien cualquier software comercial, vamos a ocultar esto un segundito, para cualquier software comercial incluye, ¿no? Entonces, lo primero es el cálculo de hidrogramas en subcuencas, y hemos dicho que los métodos que hemos aprendido están limitados a pequeñas cuencas. Eh, También hemos aprendido lo que está acá como número 3, el sumar hidrogramas cuando están en un mismo punto. No puedo sumar hidrogramas que están en diferentes puntos de la red hídrica. Y claro, para completar las herramientas para poder calcular hidrogramas en grandes cuencas, está el traslado de esos hidrogramas. Entonces, en una gran cuenca, ¿qué se hace? Se divide en muchas pequeñas cuencas y se va componiendo. Se va calculando los hidrogramas. Cuando están en el mismo punto, yo puedo sumarlos. Eh, Traslado, ya sea por embalses o por ríos, llego a un punto en que hay otro hidrograma, lo sumo, etcétera. Entonces, esas tres operaciones son las que permiten abordar la solución en cualquier cuenca. Entonces, ya habíamos visto un poco la idea, ¿no? Eh, la idea fundamental es la siguiente con el traslado de hidrogramas. Acá en la figura están viendo un esquema de un canal, o sí, de un canal, en el cual en el punto A, aguas arriba, tenemos un hidrograma y está fluyendo el agua del punto A al punto C. Entonces, como pueden ver, en la medida que está fluyendo el agua, los hidrogramas van cambiando de forma. ¿Y qué significa cambiando de forma? Cambiar de forma significa que está modificándose su tiempo base, como pueden ver, y está cambiando también su caudal pico. En este caso, por ejemplo, en el punto B se vuelve más chato y más ancho, y es más evidente en el punto C. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Porque es muy claro que en el caso de un embalse, es un reservorio, hay un almacenamiento, pero estamos hablando del almacenamiento sobre el nivel del Namo,
es decir, en el sobre o superalmacenamiento, ¿no? En esa zona se almacena temporalmente el hidrograma y va recorriendo por el embalse, entonces va achatando. Lo propio ocurre en un tramo de un río. ¿Por qué? Porque está almacenada agua ahí. Si ustedes sacan una fotografía de un tramo de río, eh, ven esa fotografía, ahí hay un volumen almacenado, ¿cierto? Entonces, ese almacenamiento tiene el efecto, si quieren, de eh, achatar los hidrogramas. No es que se pierda agua, no nada. Los volúmenes siguen siendo, si no hay aportes externos, los volúmenes se van a mantener, digamos, en este caso, del punto A al punto C. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, calcular el tránsito de un hidrograma es obtener el hidrograma del punto C de la figura anterior a partir del hidrograma del punto A. Entonces siempre tiene que haber un hidrograma conocido en la sección de entrada, en los canales, ¿no? En la sección del tramo que estamos analizando, en el inicio del tramo que estamos analizando, o en la cola del embalse en caso de reservorios, ¿no? Eso es. Un poco que la concepción, y por eso esto muestra la figura, ¿no? Evoca el proceso que se produce en un río. También se estudia el proceso de tránsito de caudales en embalses o cualquier depósito. ¿Y cómo es que se hace? Se representa tanto canales como reservorios por una especie de tanque, este tanque que estamos viendo acá, con un vertedor, que puede ser triangular, rectangular, eso no es relevante. Lo importante es que acá, fíjense, tenemos este ingreso y hay un elemento de control a la salida. Ese elemento de control en la naturaleza es simplemente la sección de salida, la geometría y las características hidráulicas, en este caso, de la sección de salida. Entonces, como vamos a ver enseguida, los diferentes métodos, pues toman en cuenta dos cosas en general. Uno, las características de regulación de la salida en el 90% de los métodos, y también hay métodos que toman en cuenta la regulación debida a la geometría y características hidráulicas de la salida, pero también de la entrada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para eso, bueno, esta es nada más una ilustración en un embalse, por ejemplo. Estoy mostrando acá el hidrograma de ingreso por la cola, aquí, como ya he mostrado en la anterior clase, y por el vertedor es el hidrograma de salida, el más chato. Se ha transformado en forma, porque en volumen, el volumen que está debajo de este hidrograma es el mismo volumen que este otro que es de la salida por el vertedor, ¿no? Bueno, a lo que estaba conversando antes, ¿no? Les decía que estos diferentes métodos, pues, que nos permiten trasladar un hidrograma de un punto a otro, se dividen en dos grandes grupos. Uno, los métodos hidráulicos, que supongo los ven en la materia de hidráulica 2, ¿no? Y consiste básicamente en la resolución de las ecuaciones diferenciales de Saint-Penat, ¿no? Ese es un enfoque totalmente hidráulico. Y otro grupo de los métodos hidrológicos, a los cuales vamos a hacer referencia en este curso, pues son métodos que utilizan dos ecuaciones fundamentales. Una es la ecuación de continuidad y otra llamada función de almacenamiento. Todos los métodos hidrológicos, absolutamente todos, se apoyan en la ecuación de continuidad. Y lo que varía de método a método es la función de almacenamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, estos métodos hidrológicos, decíamos, consideran esas dos ecuaciones. La ecuación de continuidad de la forma más general es esta, fíjense,
y expresada como una variable, más bien como variables continuas. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo la variación del almacenamiento en este reservorio, por ejemplo, que es el mismo dibujito que veíamos antes. Tenemos un tanque, un embalse y un elemento de regulación de la salida, ¿no? Entonces, estamos diciendo la variación del almacenamiento acá es igual a las entradas al tanque menos las salidas. Eso es la ecuación de continuidad. Bien, entonces, la función de almacenamiento que estamos viendo acá, que ya les he dicho en cada método es diferente, puede ser una función tanto de entradas, que están denominando acá con la letra I de input, ¿no? Como las salidas, que están denominado con Q, y de sus derivadas de primer orden, segundo orden, etcétera, etcétera. Eso depende del modelo que se necesita. En general, digamos, los métodos más conocidos son bastante sencillos, consideran entradas, salidas y en algún caso la primera derivada. ¿Cuáles son los métodos más utilizados y a los cuales nos vamos a referir el día de hoy? Pues el primero, el método del embalse a nivel. Este método está orientado total y absolutamente al traslado de hidrogramas a través de embalses, ¿no? Entonces, esto que ustedes están viendo, ya hemos dicho, siempre se utiliza la función o la ecuación de continuidad. Lo que estamos viendo acá son las funciones de almacenamiento. En este caso, del método del embalse a nivel, esa función es una función solamente de las salidas. Acuérdense que Q es la salida a través del vertedor de excedencias, ¿no? Ese es un método que enseguida lo vamos a desarrollar con mucho detalle. El segundo método, también muy aplicado, es este método de Muskingum, que ya aplica a canales tanto naturales como artificiales, ¿no? Ríos y canales construidos. Entonces, el almacenamiento es función lineal, es una función lineal, tanto de entradas como de salidas. Y hemos dicho input, entradas, Q, salidas. Entonces, fíjense, este método de Muskingum tiene su función de almacenamiento de esta manera. Igual, este método que es tan empleado, el más empleado de todos en canales, también lo vamos a ver enseguida. Y hay otras metodologías como los modelos de depósitos en embalses lineales, el almacenamiento en función que es el lineal en función solamente de las salidas, ¿no? También eso no es, digamos, tan empleado como el método del embalse a nivel o como explicar, pero sí, en algún software comercial se incluye, por lo tanto, vamos a hacer referencia a él. Bueno, acá que estamos viendo. Estamos viendo a la izquierda, fíjense, superior el hidrograma de entrada y en el mismo gráfico el hidrograma de salida, ya sea del embalse o ya sea de un tramo del río. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una curva en la parte inferior, una curva de almacenamiento contra salida. Teóricamente debería ser una función unívoca, como estamos pintando acá, ¿ya? Sin embargo, en la naturaleza se da esta situación que está en el gráfico izquierda a la derecha. Y como pueden ver, se forma una ojiva, ¿ya? ¿Por qué es eso? Esa ojiva se forma porque ya les he comentado cuando estábamos hablando en la clase de hidrometría, les había dicho, cuando nosotros desarrollamos esa curva de calibración o descarga para transformar los niveles de agua en caudales, igual debería ser una curva unívoca.
pero no lo es. Ocurre que cuando está de subida los niveles de agua, los caudales tienen la función de aquí abajo, o sea, una cosa así. Y cuando están de bajada en el hidrograma, cuando ya ha terminado la lluvia y la campanita empieza a bajar, pues va a tener valores de caudales, digamos, iguales, pero ya no baja por la misma función, sino por esta otra parte de la ojiva. Eso se conoce eh, con el nombre de fenómeno de histéresis. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, una característica que evidentemente complica y que a efectos prácticos muchas veces se toma una función que sería la media, que es la punteada en nuestro gráfico. Si es que los ríos, digamos, son de una gran magnitud, vale la pena hacer el análisis y comparar tanto con la ojiva o con la parte de subida como de bajada en la ojiva que nos muestra el gráfico. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para entender estos métodos que vamos a desarrollar enseguida? Primero, el efecto del almacenamiento sobre el hidrograma de salida es, por un lado, el de modificar la forma del hidrograma. Fíjense, ya hemos dicho, ¿no? Retrasando el tiempo al pico, aumentando el tiempo base. Y disminuyendo, obviamente, el caudal pico. Hemos visto que se achatan los hidrogramas, ¿no ve? Y por otro lado, el de retrasar el comienzo del hidrograma. Eso es importante. Obviamente, cuando va del punto A al punto C, hay un tiempo de desplazamiento, ¿no? Entonces, en ese punto C, el hidrograma está comenzando más tarde que en el punto A, pues, ¿no? Eso está claro. Entonces, hay ese doble efecto, como dice acá, modificar la forma y retrasar el comienzo del hidrograma de aguas abajo, ¿sí? Ese es el efecto de la traslación. De esta manera, el tiempo de movimiento del hidrograma, cuando decimos avenida es el hidrograma, puede considerarse compuesto por un tiempo de redistribución ligado a esta transformación del hidrograma, ¿no? Al cambio de la forma, provocado por el cambio en la forma del hidrograma, más un tiempo de traslación, que es esto, ¿no? Lo que acabo de explicar, el desplazamiento desde un punto hasta otro. Entonces, esto es lo que tenemos. Fíjense, en resumidas cuentas, estaría sucediendo esto que está en el primer gráfico de la lámina, ¿no? Ese es el resultado final. Y está compuesto, uno, por el tiempo de redistribución, que podemos tomar el tiempo entre los centros de masa de los dos hidrogramas, del original y del de la salida, ¿cierto? Y el tiempo de traslación, que es este. Esto es, digamos, en nuestro canalito de la primera lámina, sería el hidrograma en el punto A, ¿cierto? Entonces, este es su inicio. Y este es el hidrograma trasladado en el punto C. Entonces, fíjense que está comenzando más tarde. Entonces, de la composición de esto y esto es que resulta esta primera lámina. Acá yo debo decirles, jóvenes, que eh, los métodos en general hacen un chanchullo, para poder arrancar con la iteración que vamos a ver. Son métodos recursivos estos que vamos a aprender. Eh, en principio parten de una situación como que no hubiese el tiempo de traslación. Es decir, exige que ambos hidrogramas tengan un punto común, como esta segunda figurita. Es decir, solamente toman en cuenta la parte de la redistribución, es decir, el cambio de forma de los hidrogramas. Enseguida les voy a aclarar eso, ¿ya? Pero eso es digamos, a efectos prácticos de aplicación de los métodos, se asume esa situación. Bien,
Para que se entienda bien, porque esto es bastante más fácil el analizar primero en embalses y después pasamos directamente al tema de canales, pues vamos a ver el primer método que es el método del embalse a nivel. ¿Okay? Este método sirve para trasladar hidrogramas en reservorios. Fíjense que acá estamos planteando qué cosa, la ecuación de continuidad. Acá en el primer recuadro blanco está la ecuación de continuidad, ¿sí? Esto es la variación del almacenamiento, el delta S o el diferencial de T, o de S más bien en el tiempo que teníamos. Es la variación expresado de forma discreta. ¿Qué es la variación del almacenamiento? Es lo que yo tengo en el instante 2 menos lo que tenía en el instante 1, almacenado en mi reservorio. Eso quiere decir. ¿Y qué tengo a la derecha? Tengo las entradas menos las salidas en ese intervalo de tiempo, delta T. ¿Ya? Entonces, no sé si tengo acá un gráfico. No, no tengo. Esas son las desventajas de no estar en el curso, pero vamos a dibujar. A ver, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente. Acá voy a trazar esto. Eso, porque no vayamos entendiendo. En ordenadas están, ya sabemos, los caudales simplemente en metros cúbicos por segundo, y en abscisas está el tiempo, en horas. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, en el caso de un embalse, que por la cola del embalse está entrando este hidrograma. No lo voy a poner en cero para que se vea bien. Una pequeña laminita, en rigor de ver. Bueno, comencemos de cero, porque normalmente se comienza de cero. Ya les voy a y ahora como le hago más gruesito. Aquí, ahí debe ser. Exacto. Entonces, este va a ser mi hidrograma de entrada al embalse, por la cola del embalse. ¿Ok? Sí. Listo. Y voy a decir, normal. Partir de cero, tengo que partir de cero. Ahorita les voy a hacer una explicación. Como les he dicho en la anterior clase, cuando yo dimensiono el vertedor de excedencias, acá estoy dibujando, aquí está la cresta del vertedor de excedencias, hemos dicho este nivel es el NAMO, ¿eh? Aquí coincidente con 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 la cresta del vertedor está el NAMO. Se parte de esa situación. Yo digo, el embalse está lleno, pero el superalmacenamiento está vacío. ¿Qué es el superalmacenamiento? Y hemos dicho que el superalmacenamiento está sobre el NAMO hasta llegar al NAMI. En algún momento vamos a determinar el NAMI. Aquí arriba está NAMI, ¿sí? Bueno. Entonces, obviamente, como hay carga hidráulica acá, el agua va a descargar por sobre el vertedor, ¿cierto? Eso es. Entonces, como está saliendo por sobre la obra de excedencias del agua, también va a formarse un hidrograma. Ese es el hidrograma de salida, ¿ok? El hidrograma de salida entonces es sobre el vertedor de excedencias. Y ese hidrograma es así. Listo.
Entonces, lo que he dicho antes, el volumen que está debajo del hidrograma verde es el mismo que el volumen que está por debajo del hidrograma rojo, de salida. Bien, ahora, aquí podemos mostrar ciertas cosas. Fíjense que esta parte que estoy mostrando con el cursor, que está entre el hidrograma verde y el rojo, en la parte que los valores verdes son mayores, va a ser un volumen que se va acumulando. Lo pintaremos con verdecito acá. Toda esta parte se está acumulando el agua, ¿cierto? Aquí. ¿Por qué? Porque el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida. Quiere decir que el agua se está almacenando en esta zona. A partir de acá, en que se igualan los caudales, fíjense los valores de salida por sobre el vertedor, son mayores que los de entrada. Por lo tanto, en esta zona, esto se va a ir vaciando, ¿ya? Estos son volúmenes de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que transcurrido el tiempo, cuando llegamos nuevamente acá, otra vez el embalse ha vuelto a nivel del NAMO. Eso es lo que está pasando. Bien, ¿cuál es la metodología? La metodología es la siguiente. Yo voy aquí a analizar este punto, este primer punto, ¿ya? Entonces, para el hidrograma verde, le voy a llamar input, entrada, en el punto 1, ¿ya? No sé si alcanzan a ver. Voy a tratar de hacerlo más grandecito. Un segundo, está el tamaño de las letras. Aquí está. Le pondremos una letra. Entonces, en ese primer puntito del hidrograma verde, ¿ya? Le vamos a llamar ingreso 1, ¿ya? Eso es. Y voy a tomar un segundo punto cualesquiera, lo voy a marcar con una línea negra para que se note. Denme un segundito. Aquí. Recta. Y a ver si puedo disminuir el ancho. Esto pues la escala. No me encuentro. Bueno, aquí ya de modo. Aquí, digamos, en este punto del tiempo, en el hidrograma verde, tengo este puntito, ¿ya? A ese puntito le vamos a llamar el ingreso 2. O sea, son dos puntos sucesivos. Acá y 2. ¿Ok? De forma correspondiente, ¿qué tendríamos? Acá coincidente, y ese es el chanchullo que les he dicho que todos los métodos hacen, de forma coincidente, está el primer punto de salida, el Q1. Y acá, donde he puesto la línea vertical negra, va a haber otro punto, voy a marcar con rojito acá, ese punto, ¿qué sería? Ese punto sería el Q2, ¿ya? El Q2. Entonces, me vengo acá y escribí. Acá de esos 4 puntos, ¿ya? El el I1, que es la entrada 1, ¿sí? El Q1 y el I2 son conocidos. Conocidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hidrograma de entrada, he dicho, siempre es conocido. Tenemos que partir del hidrograma de entrada. Entonces, todos los puntos del hidrograma verde son conocidos. ¿Ok? Bien. Y además,
¿Qué ha pasado acá? Eso. Son conocidos. El que es desconocido es el Q2. Y aquí lo vamos a anotar. El sitio se pierda. Este sería entonces el Q2 desconocido. Entonces, la tarea, ¿ya? La tarea en este caso es, a partir de estos 3 puntos conocidos, I1, Q1 y 2, ¿ya? Tengo que calcular de forma recursiva un punto hacia adelante, quiere decir eso, el Q2. ¿De acuerdo? Cuando yo he conocido el Q2, puedo avanzar. Voy a trazar otra recta. Voy a trazar otra recta. Acá mi recta. Por ejemplo, aquí. Aquí que esté un tercer punto. Entonces, acá yo voy a tener, tenemos igual con color naranja, el I3, ¿cierto? Acá el I3. Acá tendría el O3, el O3, o el Q3, Q3, ¿sí? En este caso, como yo ya en el paso anterior he calculado el Q2, los conocidos van a ser I2, I3 y Q2. Y mi incógnita va a ser el Q3. Y así siguiendo. En general, a los que llevan el índice I, o les puedo llamar, o 1, el índice 1, en el instante 1 les puedo llamar I, y a los que llevan el índice 2 les puedo llamar I más 1, ¿no? Para aplicar, digamos, para que sea aplicable de forma genérica a cualquier punto de los hidrogramas, ¿sí? Bien, enseguida voy a volver a dibujar esto para que se entienda. Lo que quiero que vean, ¿qué es? Primero, ¿de qué estamos hablando en ese primer paso cuando nos han mostrado la ecuación de continuidad? El delta t sería esto, el tiempo que transcurre entre el instante 1 y el instante 2. El instante 2, el instante 3. Obviamente que ese paso es constante, ¿ya? El delta t suele tomarse, acá, a ver, dt voy a poner en vez de delta, pero ya saben ustedes que es delta, es aproximadamente el 10% del tiempo al pico. Claro, es obvio que estamos hablando del tiempo al pico del hidrograma de entrada, porque el hidrograma de salida no lo conocemos, apenas conocemos un puntito. Entonces, el 10% de este tiempo al pico sería el delta t de la ecuación. ¿Ok? Bien. Entonces, explicado eso, lo dicho, el delta t es esto. Ah, y bueno, fíjense, a ver, tenemos otra. Sigo. Y guardar. Y de uno. Y de uno, ya. A ver, voy a ampliar ahora para que vayan entendiendo todo el asunto. La primera partecita que hemos puesto, ¿ya? Aquí tengo el eje de ordenadas, eje de abscisas, ¿sí? Vamos a ampliar ahora todo el cuento este, el hidrograma de entrada. El hidrograma de entrada estaba aquí, así la primera parte nomás voy a dibujar, ¿ya? Para que se vea más grande. Y el hidrograma de salida. El hidrograma de salida está por acá, así. ¿No? Por abajo. Y habíamos establecido que aquí era el instante 2. No importa. Ojo, no. Entonces, otra vez, aquí. Vamos a seguir escribiendo. Este es nuestro primer punto. Acá, necesito. Este es el I1. Acá es el Q. Ay, caramba. Acá.
sale un poco de la lámina, por eso es que estoy teniendo problemas. El Q1, acá tendríamos un poco muy al borde, por eso se... Ya, ahora sí. Listo. Ese es el Q1. Acá ya sabemos que tenemos el... ¿Cómo le hago para salirme de esto? Pongo... Ahí está. Disculpar el tema este de las tardanzas. Son las desventajas de no estar en la clase, en el aula, quiero decir. Y acá, otra vez, el Q2. Listo. ¿Por qué estoy volviendo a dibujar? Porque quiero explicarles lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente, y hemos dicho que el delta T que ahí en el anterior dibujo era muy pequeño, por eso no se veía, sería este, que lo voy a marcar con otro color. Vamos aquí. Esto es el delta T, desde el instante 1 hasta el instante 2. Entonces, eso le llamamos delta T. Yo le estoy poniendo D de T, ¿no? D, ya. O al revés, D y D. Ya, listo. Entonces, fíjense, jóvenes, ¿qué es lo que está haciendo el método cuando planteamos nuestra ecuación discreta? Los ingresos se representan por el valor medio en este intervalo. En el dibujito verde, fíjense que aquí hay un valor que sería la media. ¿Dónde está? El lápiz aquí. Acá yo tendría un punto que sería la media entre I1 y 2. Este punto, que es la media entre esos dos valores, es el representativo para este intervalo delta t entre el punto 1 y el punto 2. Lo propio, en el hidrograma rojo, aquí hay un punto medio, que sería la media entre Q1 y Q2. Ese es el representativo del hidrograma rojo para ese intervalo delta t. ¿Ok? Entonces, vuelvo aquí. Fíjense, ¿dónde estaba? Aquí. Acá estoy diciendo variación del almacenamiento. Entrada representada por lo que acabo de mostrarles. El valor medio para ese intervalo delta t, menos las salidas, representado por el intervalo o por la media en ese mismo intervalo delta t. Listo. Eso es. Espero que quede clarito que esto, ecuación de continuidad, variación del almacenamiento igual entradas menos salidas. Esta es la forma de expresar con variable discreta. Listo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Esto no es nada más que un reordenamiento de términos. Lo que estoy haciendo es esta ecuación de continuidad que acabo de explicarles, de dónde sale cada cosita. Estoy llevando todos los términos que tienen índice 2, ¿ya? Para el instante 2 a la izquierda. Fíjense que me queda 2 veces el almacenamiento en el instante 2 dividido delta t, más las salidas en el instante 2 es igual a ¿qué? A la entrada en el instante 1 más la entrada en el instante 2 más 2 veces el almacenamiento en el instante 1 dividido delta t menos la salida en el instante 1. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? Acuérdense que hemos partido de que I1, I2 y Q1 son conocidos, ¿cierto? Son conocidos. Entonces, aquí
a la derecha están todos los términos que yo puedo calcular, que yo conozco, ¿cierto? Y a la izquierda está quedando el que no conozco, el que tengo que calcular, que es este Q2. ¿Ok? Bien. Para poder iniciar el proceso de iteración o este proceso recursivo de cálculo de uno en uno hacia adelante, un valor, cada vez un valor hacia adelante, tengo que tener esta información, ¿ya? Fíjense que lo primero, esta curva que nos muestra altura, volumen de almacenamiento. Ese es el almacenamiento en el vaso, ¿no ven? Entonces, ¿se acuerdan que ya para el dimensionamiento del embalse, del volumen útil, habíamos dicho yo tengo que hacer por topografía, batimetría, tengo que construir esta curva, que me diga cuánta agua yo puedo almacenar en función de la altura de la presa, ¿cierto? Como yo hago ese levantamiento, ya lo tengo, porque voy a hacer obviamente el levantamiento cubriendo niveles que pues, prevean que va a haber un sobrealmacenamiento, es decir, sobre el NAMO, ¿no? Bien, esa curva ya la tengo. Esta otra curva, fíjense que es la misma altura, H, pero aquí están las descargas por el vertedor y eventualmente por la obra de toma. Eso se hace mediante consideraciones de tipo hidráulico. Y ahora ya les explico. Acá debe estar, bueno, pero mejor se los voy contando para que entiendan dónde está mi paint. Se ha desaparecido. Uy, bien. Voy a cerrar directamente. Bueno, a ver, ¿cuál es el cuento? El cuento es el siguiente. Yo voy a representar mi presa con esto. ¿Ya? Esta que sea mi presa, de pared delgada, digamos. El, el fondo de la está por acá, ¿ya? Está bien que tengamos líneas delgadas para poder trabajar mejor. Yo voy a decir que el NAMO está acá, ¿sí? Es decir, mi vertedor de excedencias, y bueno, bien, okay. Entonces, acá está el NAMO, suficiente espacio para que queden las cosas clariticas aquí. Entonces, ¿qué se asume, jóvenes? Ya les he dicho varias veces esto. Embalse lleno quiere decir que está a nivel del NAMO. Y voy a asumir que cuando el NAMO está ahí, donde está en este momento el agua, el nivel del agua, viene y por la cola del embalse ingresa un hidrograma, que es el hidrograma de entrada. Entonces, por acá, por la cola, está entrando este hidrograma. Yo lo voy a pintar así, se me prolijo, es el de entrada. Y por acá, por el vertedor, aquí estaría el vertedor de excedencias, lo voy a, caramba, aquí sí tengo que poner grueso, si no se va a ver nada. Está el hidrograma, está el vertedor, perdón. Entonces, hemos dicho que está saliendo agua por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué obras tenemos? ¿Por dónde puede salir el agua? Voy a pintar con otro color, a ver, con color verde, ¿sí? La obra, toma, la de descarga, la de fondo ni la voy a pintar. Pero acá está mi obra de toma, que ya les he dicho, puede ser una tubería, puede ser un túnel, depende de la magnitud. Entonces, esto es la obra de toma. Obra de toma. Y tenemos el vertedor de excedencias. Entonces, el caudal de salida va a estar compuesto, voy a llamar Q simplemente,
es igual al Q que sale por la, a ver, otra vez, igual al Q que sale por la obra de toma más el Q que sale por el vertedero de excedencias. ¿Ok? Bien. El Q que sale por el vertedor de excedencias es igual. Vea la letra mu, que es un coeficiente, que lo estoy dando como mu, multiplicado por el ancho del vertedor, multiplicado por la carga hidráulica elevado, ahí ahora cómo hago el elevado, voy a poner dos asteriscos, eso es elevado a, ¿no? A 3 medios. 3 medios. Y en el caso de la obra de toma, Q, obra de toma, va a ser igual, aquí, Q, obra de toma, igual, que va a ser un coeficiente de orificio, porque funciona como un orificio, multiplicado normalmente por el diámetro elevado a una potencia X cualquiera, que eso viene en los libros de hidráulica, estas formulitas, y acá ya no es con H minúscula, le voy a llamar H1 y también elevado a la 3 medios. Estas son fórmulas hidráulicas, ¿sí? Acá lo que quiero indicarles que es el H y que es el H1. El H es esto, el H minúscula, ¿no? Sería esta carga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que está básicamente provocando la descarga por sobre el vertedor. Entonces es el H minúscula. H minúscula. Y el H1 sería esto, desde ese nivel hasta el nivel de la obra de toma, ¿cierto? Entonces acá, esto que lo hemos llamado H1, ¿de acuerdo? H1. Eso es. Entonces, con estas formulitas, ¿qué yo hago? Yo voy calculando para cada H, que lo mido de este color, el H mayúscula, entonces tiene un 0 aquí abajo, yo tengo que tener un 0, ¿no? Eso es importante. Aquí está mi 0. Y que puede ser absoluto o relativo, lo que quieran, pero este es mi 0, ¿no? 0,0, lo pongo para que se note. Ya, listo. Entonces, a partir de ese 0, para cada H, yo voy a ir, así como he dicho, voy a ir viendo cuánto almaceno. Ahí. Para cada H que estoy marcando aquí en esta línea verde, como ven, yo qué cosa voy a calcular. Voy a calcular cuánto sale por la obra de toma y claro, cuando el H ya pase del Namo, voy a calcular también lo que sale por el vertedor, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿cómo construyo esta curva que les estoy mostrando acá? H descarga, ¿cierto? Esta descarga es lo que yo estoy sacando por la obra de toma, más lo que estoy sacando por el vertedor, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido de cómo es que se construye esa curva. Acá nada más, jóvenes, yo quiero decirles lo siguiente, que en la práctica se desecha esta parte, es decir, yo solamente voy a tomar en cuenta el Q del vertedor, no de la obra de toma, por una razón totalmente práctica. Ocurre que estos dispositivos como válvulas, compuertas, con que se controla la obra de toma, está a varios metros debajo de la superficie. Y puede ser que haya alguna cantidad de material en suspensión en esta zona que se mete a la obra de toma. Y eso puede hacer que se tapone, que sea difícil
la manipulación de la válvula o la compuerta de control. Y en una situación de emergencia, claro, si tú no puedes abrir, puedes causar un desastre. Entonces, por seguridad, lo que uno hace normalmente es solamente considerar que el agua va a salir por sobre el vertedor. Ojo que el vertedor, como ya he dibujado en alguna ocasión, el B que estamos diciendo, este es el vertedor. Aquí tendría así, el B es esto, ¿no? El B es este. Ese es el ancho, ¿no? Ese es el ancho del vertedor. Entonces, ese ancho va a estar en función de que el hidrograma no sea muy grande. Enseguida voy a explicarles eso. Pero claro, aquí entonces va a depender, la cantidad de agua que salga va a depender del ancho de este vertedor y obviamente de la carga hidráulica que haya acá sobre la cresta del vertedor, ¿no? Bien, entonces, básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Esta curva que tenemos acá, esto para nosotros en la práctica va a ser el Q que sale por sobre el vertedor, ¿no? Para cada uno de los H's contados desde el cero respectivo. Cuando yo tengo conocidas estas dos gráficas, voy a construir un tercer gráfico que fíjense, ya es todo con parámetros conocidos. ¿Qué tengo en ordenadas? En ordenadas tengo los caudales aquí de salida, como ya he mostrado antes, ¿no? Y en abscisas el término 2 veces el almacenamiento, y conozco el almacenamiento, para todo H conozco, ¿no? Entonces, dividido el delta T, que es el 10% del tiempo al pico, también conocido, más Q, que ya conozco de acá. Entonces, como todos los valores son conocidos, yo puedo calcular punto a punto este método en la literatura van a ver que también le llaman método semigráfico. ¿Por qué? Porque esto que le estoy mostrando, esta tercera gráfica que he construido, es la función de almacenamiento. Acuérdense, hemos dicho yo parto de qué? De la ecuación de continuidad. Ahí está la ecuación de continuidad de forma discreta. ¿Y cuál es mi función de almacenamiento? Mi función de almacenamiento es esta gráfica. ¿De acuerdo? Bien, listo. Entonces, cuando he hecho eso ya es bastante sencillo, ¿no? Y se los voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Porque para la iteración, para el proceso recursivo es mejor hacerlo con un ejemplito. Lo único que tenemos hasta ahora es esta ecuación, esta segunda del segundo recuadro, que hemos dicho que a la izquierda está todo lo que es una incógnita y a la derecha todo lo que se conoce. Además tengo toda esta información, ¿sí? Entonces, el ejemplo dice: un depósito de retención de aguas pluviales tiene un área de 4.110 metros cuadrados, paredes verticales y la salida se realiza a través de una tubería de 1.5 metros de diámetro. La relación entre el nivel de agua dentro del depósito y el caudal de salida se da en la tabla que les voy a mostrar enseguida. Calcular el hidrograma de salida del depósito por el método del embalse a nivel, considerando el hidrograma de entrada, que también les voy a mostrar enseguida. Considerar el depósito, que el depósito está inicialmente vacío, ¿ya? Entonces, para que entendamos de qué estamos hablando. Si acaso necesitamos. Y dos, ya. Estamos hablando de lo siguiente. ¿Dónde ¿Alguien sabe dónde está en 3 dimensiones el asunto? ¿O no hay aquí? Creo que no hay. Bueno, haremos así. Esto así. Esta es la primera parte.
Esto que estoy dibujando debería ser punteado, pero ya no importa. Esta partecita debería ser punteada, ¿no? ¿Por qué estoy dibujando? Estoy dibujando ese reservorio que me han dicho. ¿Ya? Entonces aquí, así. Y obviamente acá, ya, igual lo voy a pintar. Son chicos inteligentes y se van a dar cuenta. Entonces, así está. Este es mi cubo, mi reservorio, y conocemos este área. El área, esto es área 4000 no sé cuánto. 4110 metros cuadrados. Entonces acá vamos a poner 4110 metros cuadrados. Listo. Además nos están diciendo que se descarga a través de una tubería, ¿sí? Entonces, yo voy a ver cómo voy a representar la tubería. La puedo poner acá, la tubería. Chanchullito, esa es parte de la tubería. Ahora ya vamos a unir. Clic, acá. Está saliendo por debajo del. Acá estaría, digamos, lo de pintar lleno, pero ustedes se dan cuenta. Y acá, vamos a hacerlo así, la tubería para marcarle. Entonces acá, y este es un diámetro de lo que dice ahí, ¿no? En el listo. Nos están diciendo además que este reservorio está vacío y que a este reservorio le van a meter un hidrograma. Y van a ver que en el ejemplo es un hidrograma muy sencillito, es un hidrograma triangular. Ese es el de entrada, es decir, este hidrograma está entrando a esto. El hidrograma de salida está en la tubería, pues, ¿no? Porque por aquí está saliendo y acá hay un hidrograma de salida. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Está vacío mi reservorio, yo le meto este hidrograma y ustedes tienen que calcular este hidrograma rojo. Ese es el planteamiento del problemita, ¿ya? A ver, volvemos a nuestra presentación para ir analizando. Bueno, esto es lo que ya les he explicado, ¿sí? Fíjense, nosotros teníamos ya esta ecuación. Todo a la izquierda los términos desconocidos, a la derecha desconocidos. En cada uno de los intervalos de tiempo considerados. Como les he dicho, todo lo que es 2 yo le podría poner i más 1 y todo lo que es 1 le podría poner i para generalizar, ¿no? En cada uno de los intervalos de tiempo considerados. En el instante 1, como nos han dicho que el reservorio está vacío, el almacenamiento, lo que hay dentro del reservorio es 0, y como no hay ningún tirante, no hay carga hidráulica, la salida también va a ser 0, ¿cierto? Aquí está S1, Q1, 0. Porque el depósito está vacío y por tanto, este término, fíjense, este término de la derecha, 2S1 delta T menos 1, también es 0. El caudal de entrada, fíjense, me olvidé de mostrarles las tablitas con los datos. Caramba, che. Aquí están los datos. Los datos son los siguientes. Yo tengo acá los niveles en el cubo ese, ¿no? Desde 0 hasta 3 metros. Tengo los caudales que están saliendo, que calculo con fórmulas hidráulicas, ya les he dicho, simplemente tomando en cuenta el diámetro del tubo de salida y se acabó. Y eso va a depender, obviamente, de la carga hidráulica que yo tengo dentro del cubo. El almacenamiento es nada más multiplicar la altura por el área, ¿no? De los 4110 metros cuadrados. Entonces, estas dos columnas elementales. Y esta última columna, la cuarta, es una construcción a partir de estas, de la segunda y la tercera. Entonces, voy calculando para cada H, ese término. Si se dan cuenta, esto es el eje de abscisas de nuestra gráfica. Aquí está nuestra gráfica que representa la función de almacenamiento en forma de una tabla, ¿no? Entonces, básicamente, toda esta tabla yo puedo considerarla como datos, ¿no? El hidrograma de entrada está en esta otra tabla.
Aquí está el tiempo, como pueden ver, en minutos de 10 en 10. Este es el hidrograma de entrada, input, entrada, ¿no? En metros cúbicos por segundo. 0, 3, 4, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 3, 4, 0. Como pueden ver, es un diagrama triangular, ¿no? Facilito, solo para efectos de enseñanza, ¿no? En la realidad nunca hay esto. Bueno, como a la derecha, en esta ecuación, jóvenes, ahora sí vuelvo a esta lámina, como en esta ecuación, necesito a la derecha, fíjense que tengo I1 más I2, en otras palabras, I de I más I de I más 1, ¿sí? En dos instantes consecutivos. Entonces yo acá, en mi tablita, ya me voy a preparar todo eso. ¿Qué tengo acá? I de I más I de I más 1 en general, I1 y más I2, ¿no? Entonces, sumo esto. 0 más 3, 4, 3, 4. 3, 4 más 6, 8, 10, 2. 6, 8 más 10, 2, 17. 6, 8 más 10, 2, 17. 6, 8 más 3, 4, 10, 2. 3, 4 más 0, 3, 4. Esta columna conocida. ¿Por qué? Porque tengo los valores del hidrograma de entrada que están en la columna. Entonces, hasta ahí no hay por dónde perderse, todo es conocido. Aquí hay un poquito, una interpretación, si quiere. Fíjense, en esta columna estamos poniendo el término conocido de la derecha, ¿sí? Uno de los términos conocidos es la suma de entradas y el otro término es este, ¿verdad? Entonces, como nuestro embalse está vacío, ¿ya? Ya hemos dicho que tanto el Q como el S son 0, por lo tanto ese primer valorcito, acá he señalado el primer paso con color rojo, vamos a poner 0. Segundo paso. El segundo paso es calcular este término, que es el de la izquierda de la ecuación que teníamos. Y claro, ya lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque fíjense, acá es todo este término, ¿no? Todo este término. Esto ya conozco, esto también conozco, por lo tanto, el valor de esto lo puedo determinar inmediatamente. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Ese valor, ¿qué va a ser? Va a ser simple y llanamente 3.40. ¿Por qué es 3.40? Creo que aquí está desarrollado para que tengamos con calmita. Mano mía, me he saltado un par de láminas. Aquí ves. Eso, aquí está. Entonces, sigamos la secuencia, ¿no? En el instante del tiempo 1, todo esto es 0, ¿no? Porque está vacío. El caudal de entrada y el caudal es 0 en el instante 1. El caudal de entrada en el instante 2 es 3.4. Por lo tanto, toda esta parte solamente va a ser el 3.4. Ahí está. Aquí está hecha la operación. ¿De acuerdo? Entonces, el 2S2 dividido delta T más Q2 es 3.4. Ese ya es un valor. Ese ya es un valor definido. ¿Cómo calculo el O2? Fíjense, de mi curva, de mi función de almacenamiento, que en nuestro caso está en función, está expresada como una tablita, ¿no? Esa tablita está acá. Yo tengo ese valor de 3.4. Vengo a esta columna y busco 3.4. No hay 3.4. Entonces interpolo entre 0 y 4.337. Por ahí está el 3.4, ¿no? Y voy acá a la segunda columna. A ese valor de 3.4 le corresponde un valor acá en esta columna del caudal, de la segunda columna, y ese valor dice que es 3.04. Voy a volver a la lámina donde está el cálculo. Interpolando de ahí, sí, me sale, 0.18 para 3.4. Entonces, fíjense, yo ya he calculado el primer valor del hidrograma rojo.
que es un pasito adelante, es el Q2. ¿Ok? Listo, ya conozco Q2. Ahora, voy a avanzar, tengo que avanzar un punto. En realidad tendría que ser el Q3, ¿no? Pero bueno, a efectos de el ejemplo, todo va a subir un puestito. Estamos aquí. El artificio que se hace es el siguiente. Fíjense, a ver. Voy a volver acá, jóvenes. Para nosotros ahora, este va a ser el 2S3 dividido delta T más Q3 desconocido, el I2 más el I3. Esto va a ser el 2S2 dividido delta T menos Q2. ¿Sí? El Q2 ya es conocido, acuérdense. Y además yo conozco el valor de 2S2 delta T más Q2. Este valor es 3.4. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le resto una vez Q2 a esta expresión, yo voy a tener 2S2 dividido delta T. Si le resto una vez más Q2, ¿qué voy a tener? Voy a tener el 2S2 delta T más Q2, que es el que yo necesito acá para la segunda iteración. Acuérdense que esto he dicho, esto es I2, esto es I3, esto es S2 delta T menos Q2. Es esto menos 2 veces Q2. Eso es lo que nos está mostrando en este paso. Fíjense, el 2S2 va a ser lo que yo ya conocía, que es el 3.4, porque es con más, ¿no? Menos 2 veces el 2Q2, que este es 0.18, lo hemos determinado. Por lo tanto, este término 2S2 menos Q2 es 3.04. Listo. Ya conozco eso. Entonces, en mi tablita de cálculo, fíjense, caramba, está mi tabla de cálculo acá abajo, yo tengo acá, segundo paso, habíamos dicho el 12.2 para la primera iteración, 3.40. Calculo su Q2 y después calculo el 2S delta T menos Q, pero para la segunda iteración. Eso es el paso 4, 3.04. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular este término. En realidad sería 2S3 dividido delta T más Q3, ¿no? Es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Como el paso 2 anterior, hago este paso. Claro, ahí, ¿qué es lo que pasa? Voy a calcular ese término de 2S2 y voy a entrar otra vez a esta. A ver, aquí voy a tener ese calculito. Haremos uno más. 18, no sé si tengo uno más por lo menos. Sí. Se entra entonces a la tabla, acá nuevamente, con este valor, donde estamos, 2S2, con 1324. Con 1324, yo voy a entrar a esta tabla nuevamente, a la tabla de datos, básicamente, y voy a interpolar. Fíjense que aquí no hay ese 13, voy a interpolar acá y voy a sacar el valor correspondiente entre estos dos. Ese valor interpolado dice que es, ¿dónde está nuestra tabla de cálculo? Más abajo, esta. Entonces, ese valor dice que es 4.41. ¿Sí? Ya tengo el Q3. Y así de forma recursiva voy a ir avanzando puntito por puntito. ¿Ok? Espero que se haya entendido la hermenéutica, el proceso que se hace para el cálculo. Dos cosas, voy a repetir, dos cosas nada más hay en este cálculo. ¿Ya? Uno es esto. ¿Qué es esto? Esta es la ecuación de continuidad simplemente reacomodada, reacomodando sus términos, tratando de poner lo desconocido a la izquierda y lo conocido a la derecha. Listo. Y lo otro es el artificio que hemos hecho, que a este valor que ya conocemos, le restamos 2 veces el caudal que he calculado recientemente, que también ya es
conocido, por tanto, para calcular el valor para la siguiente iteración. Esas dos cosas, acuérdense, y lo demás es, pues, absolutamente sencillo. Resultado de este procedimiento sería que tengo acá, ¿qué cosa? Tengo en esta última columna, fíjense, esto sería el QI más 1, ¿no? Este es el hidrograma de salida sobre el vertedor de excedencias. Sobre el vertedor de excedencias, ¿ok? Entonces, este rojito que yo he pintado es ese que está en la última columna. Este era el de entrada, este es el de salida. Ahora, claro, jóvenes, a ver, en nuestro anterior dibujito, es lo mismito que esto. Nuestro cubo vacío sería esta zona del embalse, entre el Namo y el nivel que haya llegado el agua. ¿Se dan cuenta? Cuando nos están diciendo que nuestro cubo estaba vacío, yo estoy diciendo mi nivel en el embalse está al Namo. ¿Ya? Este espacio del superalmacenamiento está vacío, eso estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos está faltando en el cálculo acá? Yo les decía que nos falta el B y nos falta determinar dónde está el NAMI. Hasta ahora no sabemos dónde está el NAMI y ese era el objetivo de todo esto, porque en el dimensionamiento hemos hecho muchas cosas buenas, hemos dimensionado el volumen útil, el volumen muerto, lo que sea, pero nos falta todavía determinar el sobrealmacenamiento que está determinado por el NAMI, ¿cierto? Entonces, el NAMI se determina, fíjense, hemos dicho que de nuestras curvas, todo H está asociado a un caudal de salida, ¿cierto? Eso hemos dicho. ¿Y eso está traducido en qué? Eso está traducido en esta gráfica, en esta curva. Buscar. Fíjense acá, ¿no? Para todo H, yo tengo acá, para todo H, tengo un caudal. Para todo caudal de salida, tengo un H, ¿cierto? Entonces, yo voy a entrar a este gráfico con el caudal máximo del hidrograma de salida. Es decir, fíjense, en nuestro dibujito, ¿dónde están? Pues se da mi dibujito. Este, ¿no? Entonces acá, a ver, voy a procurar pintar. Yo voy a entrar a este valor, al más grande, a ese. Ese caudal está asociado a un nivel en el embalse, ¿no ven? Bien, entonces, en nuestro ejercicio, ¿cuál es ese? Fíjense que acá, yo voy a buscar el máximo acá. El máximo en nuestro caso es 591, ¿sí? Este 591 está asociado a un H. Aquí en nuestra tablita, si yo busco 591 por acá, va a estar asociado a un H por acá, ¿sí? Entonces, ese H es el NAME. Ese H es el NAME, claro, contado desde el cero, obviamente, ¿no? Ese H es el NAME, ¿ok? Es el NAME y ustedes me dirán, pero ingeniero, cuando hacemos diseño para establecer el valor del ancho, el B del vertedero, ¿cómo le hago? Para hacer esas formulitas que les había anotado, ¿sí? Y que los tengo también por acá. Aquí, fíjense, estas son fórmulas del vertedor y del orificio, de la obra de toma, ¿no? ¿Qué necesito para eso? Necesito el B, necesito el D. Yo parto asumiendo un valor de B en este caso. No vamos a olvidar de la obra de toma porque ya les he dicho que no es útil, ¿no? Aquí, este coeficiente del vertedero depende de la forma del vertedero. O sea, es un Krieger, es un coeficiente, es uno rectangular
de pared delgada es un coeficiente, eso hay en los textos y no hay problema, eso está totalmente pues estudiado, ¿no? Aquí nuestra incógnita es este. Entonces yo voy a decir, voy a empezar con 8 metros de ancho de vertedor. Hago mi cálculo, todo mi cálculo. Y con esos 8 metros de ancho de vertedor, obtengo que aquí, digamos, en este hidrograma, sobre el vertedor de excedencias, yo tengo básicamente, no sé, por decir algo, 4 metros de lámina de agua. ¿Ya? Entonces, a ver, imagínense ustedes un chorro de 4 metros de altura. O sea, prácticamente 2 pisos de una casa, de un edificio. Y por 8 de ancho. Pues eso es un monstruo. Y esa va a pasar que esta estructura, que es el vertedor de excedencias, que ya les he dicho que se hace del mejor hormigón posible y todas esas cosas, ¿no? No va a aguantar. No va a aguantar porque hay fuerzas de cavitación con semejante locho que lo van a hacer pomar. Entonces, ¿cuál es el límite? Esta lámina de agua sobre el vertedor no debería estar sobre 1,5 metros. Eso es el extremo extremo. Yo aconsejaría que esté sobre 1 metro. Si les sale, como les he dicho, en su hidrograma que han trasladado, les da un nivel 4 metros por sobre la cresta del vertedor, quiere decir que el ancho que han asumido de 8 metros es muy poquito. Entonces, lo van a subir a 10 metros, 12 metros. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr que ese nivel máximo que les da el pico del hidrograma de salida esté en el orden de 1 metro sobre el namo o sobre la cresta del vertedor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá, jóvenes? Como pueden ver, por un lado, hemos determinado el NAME y por otro lado, hemos paralelamente determinado el ancho del vertedor. Bajo esa condición de que yo no puedo tener un tirante tremendo que va a destruir las obras. Tengo que tener algo que sea manejable por la ingeniería, pues, ¿no? Entonces es eso. Bien. A ver, espero que se haya entendido, jóvenes. Este método, digamos, del envase a nivel es el que siempre se utiliza. En este caso ya no hay casi siempre en todos los textos, en todos los paquetes comerciales. Utilizan esto porque es muy sencillito, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Uy, ya se nos ha ido la hora, pero nos está faltando el metodito de masking gum. Ese es muy sencillito, ese es para allá canales, pero espero que hayan entendido, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto es lo que les había mostrado. Ah, por cierto, aquí en estas formulitas, ustedes han debido ver esto, ¿no? Este es el H minúscula que yo he puesto. Es el H total dividido, o más bien menos el namo, que es el nivel de la cresta del vertedor, ¿no? Y en este caso de la obra de toma es el H total, contado desde el 0, como hemos dicho, menos el namino, que es el nivel mínimo de operación, ¿se acuerdan? ¿No? Pero bueno, eso es, creo que en el gráfico se veía claramente. ¿Qué otra cosa para cerrar esto? No, ya después viene el método de masking gum, que es muy sencillito, eso, pero lo voy a dejar para la próxima clase. Bien, a ver. Están todavía ahí, ¿no, muchachos? A ver, antes de que nos vayamos, quiero buscar esto. Están viendo todavía mi escritorio, ¿verdad? Bueno, a ver, habíamos hablado de varias posibilidades. Yo les agradezco mucho y creo que ha sido un acierto el que hagamos
el examen la semana pasada, ya ven que las cosas no han mejorado, por el contrario, andan de cabeza, ¿no? Entonces, un poco están pendientes el examen de recuperación y el final. Yo creo que sí, y yo tengo la esperanza de que esta vez sí vamos a poder ir en una semana a la facultad. Ayer problemita de un estudiante. Como les decía, a partir de la conversación de la anterior semana, pues asistieron incluso algunos que habían dicho que era problemático, pero yo les agradezco, han llegado. Hay un solo estudiante que se había registrado y que no. Como hemos prometido, ese estudiante va a poder dar un examen de recuperación del primer parcial, ¿sí? Y después de que termine ese examen, puede dar un segundo examen parcial. Obviamente no va a ser el mismo, no van a ser las mismas preguntas que el que hemos dado la semana pasada, pero va a ser obviamente sobre la materia correspondiente a ese parcial, ¿no? Entonces, dos cosas acá, compañeros. A quienes están en la ruta normal, es decir, han dado sus dos exámenes, hasta el día lunes, al final del día, me van a mandar un correo diciéndome, ingeniero, yo quiero dar examen recuperatorio del primer parcial o del segundo parcial. Es o, no son ambos, es uno de ellos. Yo quiero dar recuperatorio del segundo parcial, del primer parcial, lo que fuese, ¿no? En el caso del estudiante que no dio el segundo parcial, dígame, ¿no? Si, de hecho, él no puede dar recuperación del segundo parcial, no sé si va a dar recuperación del primer parcial. Esa es la única diferencia, ¿no? Listo. Y eso lo haríamos el día 5 y el final el día 12. En medio todavía hay estas dos clases de modelos comerciales. En la próxima clase, el lunes voy a terminar el metodito ese de Maskingham, que es un ratito, y después les voy a contar cómo funcionan el HR1, el G, que hay varios paquetes y bueno. Y la última clase va a ser ya hacer como una estructuración de lo que se hace en la práctica, ¿no? Cómo se hacen los estudios hidrológicos con todas las herramientas que hemos aprendido. Listo, muchachos. No sé si hay preguntas. No sé si pueden hablar, pueden abrir sus micrófonos o si no por el chat, si hay alguna cosa que consultar. Bien. Bueno, entonces dejamos ahí, reitero, hasta el día lunes, por favor, avísenme qué examen van a recuperar para que pues, nos organicemos para el próximo viernes. Bueno, hasta el lunes, jóvenes, que estén bien.